Y el día de hoy yo quiero compartirles una palabra que yo titulé Separados de Él no podemos amar. Y esta enseñanza yo la voy a basar en el capítulo 15 de Juan. Si ustedes me pueden acompañar con su Biblia, yo voy a estar leyendo todo este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Los versículos van a estar ahí en las pantallas para que me puedan seguir, porque voy a seguir una serie de versículos. O sea, todo va a estar así como seguidito, porque el día de hoy yo les quiero compartir una enseñanza a través de este pasaje que viene en el libro de Juan. Y dice, si ustedes ahí ven, si estén en su Biblia, ven que el título de este pasaje dice Jesús, la vid verdadera. Y a lo mejor algunos ya están muy familiarizados como con esta parábola o con esta enseñanza de Jesús. Y precisamente pues este pasaje dice cosas muy importantes sobre cuánto nosotros dependemos de Cristo, sobre cuánto lo necesitamos. Ahorita lo vamos a seguir leyendo para que puedan entender esto. Pero al final de este pasaje, por eso yo me quiero ir pasaje por pasaje, al final de todo esto que Jesús nos enseña, hay un mandamiento que Jesús que Jesús ya había enseñado desde hace mucho y está hablando a nuestro corazón el día de hoy, y que parece ser que todo lo anterior, que todos los versículos o todo el texto que se avienta antes Jesús es como una especie de introducción o como de te preparo para este mandamiento, ¿no? Entonces más adelante, conforme lo vamos leyendo, lo vamos a ir comprendiendo. Y voy a empezar a leer en el versículo 1, dice, está hablando Jesús con sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí yo me detengo un poco para poder reflexionar por qué Jesús se está comparando con una vid. Y nosotros podemos leer a través de la palabra de Dios que Jesús también usaba como que muchos recursos de la naturaleza, o el Señor nos habla mucho como que como comparando con la naturaleza, porque pues a través de ella podemos aprender, ¿verdad? Todos somos creación de Dios y Dios nos enseña cosas a través de la naturaleza. Entonces Jesús en esta ocasión escoge una vid para compararse a sí mismo. Y como les decía, pues hay muchas características que con la naturaleza podemos identificarnos en nuestra vida en Dios. Y bueno, ¿por qué una vid, verdad? ¿Por qué Jesús elige esto? Y bueno, yo creo que Él elige esto porque pues la vid es una planta, y toda planta, la mayor parte de las plantas, tienen raíces que la ayudan a mantenerse firme y dan fruto. Y eso es lo que nosotros hacemos en Cristo, damos fruto, nos mantenemos firmes y damos fruto. Entonces Jesús es esta vid en donde nosotros estamos arraigados, en donde podemos crecer y podemos dar fruto. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce frutos. Se está refiriendo a Dios, dice, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, Él nos limpia para que ahora nosotros podamos dar un verdadero fruto que viene de Dios. En nuestra naturaleza sin Dios, en nuestra naturaleza de pecado, no somos capaces de dar un fruto verdadero sin Dios. Entonces sigue diciendo en el 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Jesús dice, yo soy esa planta, ustedes son las ramas. Y no hay una rama que se pueda sostener o que pueda sobrevivir si no está junto a la vid. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, con esta parte o con este pasaje, los que ya hemos escuchado esta enseñanza de Jesús, pues tenemos muy familiarizado este versículo,
en donde Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces ahí nosotros como que decimos, sí, yo separado de Dios no puedo hacer nada, dependo de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí afirmamos esa dependencia que tenemos de Dios. Ay, ¿dónde, ¿dónde voy? Bueno, y Jesús, perdón, se me fue tantito, Jesús es quien verdaderamente está cimentado. Jesús es esta vid y es esta planta porque Él es el que tiene raíces, porque nada lo puede mover. ¿Por qué? Porque Él es Dios. También en la palabra dice que Jesús es la roca. La roca es difícil de mover. Y un árbol también es difícil de mover, sobre todo los árboles que tienen raíces súper profundas. Y Jesús es esta planta y es esta vid que tiene raíces sumamente profundas, está muy cimentado. Y Él dice, si ustedes quieren permanecer firmes, no lo van a lograr por sí solos. Tienen que pertenecer a las ramas de mi vid, de mí. Y luego sigue diciendo Jesús, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Yo aquí les pregunto, y es algo para que ustedes puedan reflexionar, ¿de qué nos sirve dar un fruto que muestra la esencia de Dios si no queremos permanecer en Cristo? ¿De qué nos sirve? ¿A qué voy con esto? No sé si ustedes de pronto han escuchado gente que como que dice, ay, sí, me gusta mucho la iglesia, me caen bien los cristianos, sí, como que todo se siente muy bonito, muy buena vibra, sí, todo muy padre. Y pues involúcrate. No, es que yo, pues entonces, ¿de qué te sirve dar un fruto que muestra a Dios si no quieres permanecer en Cristo? La única razón por la que deseamos permanecer en Cristo es para poder dar un fruto que muestre a Cristo. Y si nosotros tenemos esta intención de dar un fruto que glorifique a Cristo, y si esa no es la intención, entonces no nos sirve de nada nuestro fruto y es desechado. Es lo que Jesús nos está diciendo en este versículo. Les dije, me iba a ir versículo por versículo, pero ahorita voy con la intención de este mensaje. Después, Jesús ya como que empieza a darles unas palabras como para motivarlos, ¿no? Diciéndoles así como que, ok, déjenme los motivo como que para que ustedes puedan permanecer en mí. Y dice, y sigo leyendo en el 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, es decir, sus mandamientos y sus enseñanzas, permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será dado. Ahí uno dice, amén, ¿verdad? Ahí uno, como les decía en la reunión anterior, levanta la mano y lo toma, ¿verdad? Sí, amén, ¿verdad? Nos gusta que Jesús nos haga saber esto. Y es interesante el por qué Jesús nos hace una promesa así. Y si usted dice, pues que ¿por qué es interesante? Bueno, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué Jesús nos va a hacer una promesa de que nos va a pedir lo que queramos si nuestro corazón es engañoso? Y al final yo creo que Dios, por eso Jesús, antes de dar esta promesa de lo que pidan les será concedido, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Es decir, cuando uno tiene bien guardada la palabra de Dios y sabe qué es lo que le agrada, todo lo va a pedir de acuerdo a su voluntad, no lo va a pedir de acuerdo a su propia voluntad, va a querer agradar a Dios. Y sigo leyendo en el 8, cuando producen mucho fruto, sigue diciendo Jesús, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Y no, ya todos emocionados, los discípulos, yo creo que escuchando esto, sí, Jesús, vamos a dar fruto y así, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, yo los he amado tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, era una afirmación, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice Jesús, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo.
Así es, desbordarán de gozo. No, pues ahí, amén, ¿verdad? Y claro, cuando Jesús dice esto, esto nos llena de una esperanza y decimos, sí, sí, claro que me conviene, por así decirlo, permanecer en Cristo. Claro que voy a permanecer en Cristo y es lindo que Jesús nos prometa algo así. Pero ya después de este versículo, Jesús les suelta la verdadera razón por la que les está diciendo todo esto. Y dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y ahí los discípulos yo creo que se quedaron así como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo, Jesús? Nos estás diciendo que permanezcamos en ti, en tus palabras, en lo que tú nos has enseñado y que si permanecemos en ti, tú nos vas a bendecir, nos vas a dar lo que nosotros queramos y de repente nos dices que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Y este mandato es la verdadera intención por la que Jesús les está diciendo esto. El fin de que nosotros permanezcamos en la vid que es Cristo es para que podamos amarnos los unos a los otros. No es para que yo me porte bien, le pida a Dios que me bendiga y viva contenta. No. Si Jesús en este pasaje nos está pidiendo, permanezcan en mí, recuerden mis palabras, es porque nos está pidiendo y nos está mandando esto. Ámense los unos a los otros. Y ahora sí, se puso difícil la cosa. ¿Y por qué se pone difícil? ¿Por qué difícil, verdad? En el Antiguo Testamento, Dios les da una serie de mandamientos a su pueblo. Y bueno, ustedes pueden leer en Levítico, en los 10 mandamientos, en Éxodo, en Deuteronomio. Dios les enseña todas estas cosas, incluso pues todo lo resume también como que en los 10 mandamientos y luego Jesús también resume como que estos 10 mandamientos en 2 mandamientos. Entonces, el Señor en Levítico 19, versículo 18, en este pasaje o en este momento, Dios les estaba dando varias leyes de santidad y de justicia. Y en el versículo 18 dice, el versículo que ya todos nos sabemos muy bien y que hasta los que no creen en Dios nos lo restriegan en la cara. Y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos han escuchado este versículo? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Levante la mano el que lo ha escuchado. Todos hemos escuchado este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como les decía, Jesús también lo dice cuando unos religiosos se acercan a él y le preguntan cuáles son los 2 más grandes mandamientos. En Mateo 22, 35, 4 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, prácticamente toda la Biblia se resume en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora sí, esa toda la introducción, pero ahora les quiero enseñar algo que hace poco estuve reflexionando y últimamente algunos de ustedes han escuchado hablar del tema del amor propio. Levante la mano otra vez, así vamos a hacerlo interactivo. Levante la mano el que ha escuchado el tema del amor propio. Muchos de aquí lo hemos escuchado, lo vemos en Facebook, sobre todo los jóvenes están súper familiarizados con este tema porque es algo que vende, es algo que ahorita se está vendiendo mucho. Este tema, se han creado videos, grabaciones, etcétera, temas, publicaciones que cada día te dicen, tú eres suficiente, tú no necesitas a nadie,
no aguantes las relaciones tóxicas, salte de ahí, tú eres lo primero, tú te tienes que amar, y verdad, hemos escuchado todo este tema del amor propio. Incluso les confieso que yo llegué a pensar, pues es que la Biblia dice que uno se tiene que amar a sí mismo para amar al prójimo, ¿verdad? O sea, yo decía, no, sí es cierto, ¿verdad? O sea, como que si nosotros queremos amar al prójimo, pues tenemos que aprendernos a amarnos de otra manera, pues cómo va a ser posible y etcétera, ¿no? Y un día leí una publicación que estaba cuestionando este tema y me dejó reflexionando mucho, porque esto lo que decía era que si esto era como una especie de un cuestionamiento de que si esto no nos estaba llevando a ser personas más egoístas y más aisladas, el pensar en el amor propio. Y cuando yo leí eso me hizo mucho sentido, porque yo de alguna manera cuando trataba de entender este versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo decía, Señor, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres tú con el tema de que tengo que amar a la otra persona que está al lado de mí de la misma manera en que yo me amo? ¿Cómo? Como que empecé a preguntarme acerca de la intención de Dios al establecer este mandamiento, como lo acabamos de leer en Levítico. Y un día, mientras me estaba arreglando, vino un pensamiento a mi vida y yo creo que Dios habló a mi vida y más adelante lo pude confirmar con esta palabra que les voy a leer. Y yo, mientras estaba arreglándome, vino este pensamiento porque estaba pensando en este tema y yo como que llegué a esta conclusión de que cuando el hombre peca, pues todo se distorsiona, todo se destruye, ¿no? Dios tenía un plan perfecto y el hombre al caer en pecado y en desobediencia destruye y distorsiona todo lo que Dios había planeado. Y la intención de Dios, porque Dios es amor, siempre ha sido pues mostrar ese amor. Y a diferencia de muchos pueblos en ese tiempo que pues, o sea, se hacían daño entre ellos mismos, la manera en que Dios tal vez, y digo tal vez porque no puedo entender los pensamientos de Dios, pero yo creo que Jesús más adelante nos puede confirmar esto, es que qué medida de amor podía tomar Dios para poder decirnos a nosotros que nos amáramos. Porque cuando el hombre peca, está completamente alejado de Dios. Y en ese momento, sin Cristo, no había un amor más grande que el ser humano se tenía a sí mismo. Pero ese es un amor egoísta, ese es un amor pecaminoso, ese es un amor engañoso, ese es un amor alejado de Dios. El ser humano estaba siendo completamente egoísta y entonces Dios, para que ellos se pudieran respetar los unos a los otros y aprendieran a vivir en amor, les dice, pues ámense como se aman ustedes mismos, porque pues no hay otra comparación. En ese momento no había una persona que pudiera ser capaz de amar a otra persona porque le nacía. Porque seamos honestos, ¿a poco nos nace de repente amar a otra persona más que a nosotros mismos? Pues no, ¿verdad? Y entonces Dios establece esta medida de amor para que ellos pudieran aprender a respetarse. Pero luego, más adelante, Jesús, en Juan 13:34, cuando está con sus discípulos, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y digo que Jesús agregó este nuevo mandamiento y no digo que lo cambió y lo modificó, porque ahí está. Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. Y este mandamiento es, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús, iglesia? ¿Cuál es el amor de Jesús para cada uno de nosotros? Lo podemos leer en el versículo 13 del capítulo 15. No hay un amor, dice Jesús, después de decirles estas palabras, después de que Jesús les manda a que se amen los unos a los otros, como Él los ha amado, dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ya no los llamo esclavos,
porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús nos vio como amigos y Jesús dice, no hay un amor más grande que el que da la vida por los amigos. Entonces aquí Jesús lo que nos está diciendo es que Él nos amó más que a sí mismo y dio la vida por sus amigos. Entonces Jesús viene y da este nuevo mandamiento: ámense más que a sí mismos. Esto a lo mejor y de repente nos suena hermoso, pero ponerlo en práctica es difícil. Como les decía en la primera reunión, yo a veces no digo que alguien me cae mal, yo digo que me roba la paz. Entonces ustedes no vayan a decir, no, me cae mal, no, me roba la paz. Hay gente que nos roba la paz, ¿verdad? Y nosotros también le robamos la paz a otras personas. No somos santos, ¿verdad? Porque ustedes me ven aquí predicando, pero pues yo, iglesia, esto me confronta, a mí me confrontó muchísimo leer esto, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y esto es tan difícil, porque a veces cuando leemos los mandamientos y las enseñanzas de Dios, nos es más fácil cumplir una regla que nos beneficia a nosotros mismos. Si, por ejemplo, yo leo en la Biblia que me dice, no hagas esto porque te va a hacer daño, o haz esto para que te vaya bien, pues yo digo, pues lo hago porque me va a ir bien, me beneficia. Ese es el amor que me tengo a mí misma. Pero aquí Jesús nos está dando un mandamiento que no nos beneficia a nosotros, que beneficia a otra persona. Entonces esto se vuelve muy difícil porque nos amamos o porque seguimos tratando de amarnos con un amor egoísta, un amor que no daría la vida por otra persona, un amor que sigue viendo por sus intereses y por su beneficio antes que por las necesidades de otra persona. Y Jesús vino al mundo para cumplir todos los mandamientos, pero agregó este nuevo con el que antes de decirnos este mandamiento nos hace saber que solo podemos cumplirlo si permanecemos en él. Jesús antes de dar este mandamiento dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí no pueden hacer nada. Si ustedes son cortados, dejan de dar fruto, y si quieren seguir dando fruto, tienen que permanecer en mí. Y luego da este mandamiento. Entonces esto nos da a entender que para poder amarnos como Jesús nos ama, tenemos que permanecer en Cristo. De otra manera, no podríamos. Porque, pues sí, o sea, cuando de pronto nos encontramos con la persona que nos roba la paz, porque así lo vamos a manejar el día de hoy, que nos roba la paz, y uno quiere tener la razón, y a veces uno tiene la razón, pero eso sucede porque nosotros nos seguimos amando como a nosotros mismos. Por ejemplo, pues las parejas, ¿verdad? Yo no estoy casada, pero he visto muchas cosas pues a lo largo de mi vida con el ministerio de mis papás. Y, por ejemplo, una pareja, pues cuando se casa se supone que hay amor, ¿no? Y es un amor así todo bonito, todo padre. Y luego de repente se enfría, se separan y terminan en un divorcio. ¿Por qué? Porque un amor terminó en odio. Porque las personas al casarse se amaron con el amor que sentían por sí mismos y no con el amor de Cristo. Cuando uno tiene el amor de Cristo, es capaz de aguantar. Y les voy a leer, antes de esto, el amor es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y empieza a hacer una obra, y empezamos a hacer cosas que, por ejemplo, una persona que no era capaz de amar, empieza a amar. Una persona que le era imposible o difícil creer, empieza a tener fe. Una persona que tal vez había mucha maldad en su corazón, empieza a ser muy bondadosa, porque esos son los frutos del Espíritu.
Y en Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia acerca de los dones espirituales. Pero un capítulo después les dice a la iglesia que esos dones no les van a servir de nada sin amor. Y les voy a leer en Primera de Corintios 13, que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado y creo que lo usan mucho más para las parejas casadas, pero en el contexto de la historia, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. O sea, nos está hablando como a todos nosotros el día de hoy. Y dice en el versículo 1, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, es decir, el tener el don de lenguas, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara, ay, se me apagó, mi cuerpo, podría jactarme de eso, es decir, podría presumirlo, podría como que enorgullecerme de eso. Pero dice, pero si no amara a los demás, ahí voy, iglesia, espérenme tantito. Ahí está. Si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, después de esto, el apóstol Pablo nos dice en qué consiste el amor verdadero. Y este es el amor con el que Cristo nos amó. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Nos encanta tener la razón. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el amor de Dios. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, ámense con este amor. Una vez, cuando hace algunos años, pues gracias a Dios mis papás me dieron un carro para poder estarme moviendo y fuimos a la casa de mi abuelita para comer. Nosotros siempre nos juntábamos los lunes, entonces yo dejé estacionado mi carro a la vuelta y pues normalmente no sucede nada. Y yo dejé el carro ahí y ya cuando íbamos de salida, ya íbamos a mi casa, el carro pues era nuevo y se habían robado las copas de mi carro. Y a mí ni me costó el carro, pero me enojé un chorro, ¿verdad? Yo así de que no, ¿por qué? O sea, y entonces yo hice una oración así al Señor y le dije, Señor, haz justicia. Y entonces vino un pensamiento a mi vida y yo creo que fue Dios y dijo, ¿de verdad quieres que haga justicia? Porque a lo mejor y no sales tan librada. Entonces, cuando nosotros pedimos que se haga justicia, no estamos actuando con un amor. Al contrario, nos gozamos cuando la verdad triunfa. O por ejemplo, dice que el amor nunca se da por vencido. Imagínense que estamos con la persona que nos roba la paz y decimos, no, es que de verdad ya no hay solución para nuestro problema. De verdad ya lo intentamos, ya hablamos, ya fuimos con el pastor Paco, pero me sigue robando la paz. Y uno dice, aquí ya quedó. Pero la Biblia dice que el amor nunca se da por vencido. Entonces, hasta que yo no esté bien con mi hermano, yo no puedo actuar y yo no me puedo dar por vencido hasta que las cosas estén bien con mi hermano. O por ejemplo, dice que jamás pierde la fe. Entonces, imagínense, estamos con esas personas y decimos, no, pues mira, ¿sabes qué? Nos vemos en el cielo. Adiós, ¿verdad? Pero dice que jamás pierde la fe, que siempre tiene esperanza y que se mantiene firme en toda circunstancia. Si nosotros deseamos amar como Cristo, después de leer todo esto,
definitivamente no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo arraigados a la vid. Iglesia, cada vez que tengamos a alguien atravesado ahí y queramos justificar nuestro enojo, Jesús nos dice y nos recuerda: si quieres permanecer en mí, cumple mi mandamiento. Ama a esa persona más que a tu enojo, más que a querer tener la razón, más que a tu propio beneficio. A ti no te va a beneficiar nada, tal vez, a lo mejor y sí me beneficia porque me reconcilio con mi hermano. Y ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que todo lo soporta. Entonces, iglesia, si nosotros queremos amar como Cristo, tenemos que permanecer en Cristo. Y Jesús dice más adelante en el versículo, me fui al 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y esto a mí me recuerda a primera de Juan 4:19, donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de amar, es porque Dios es amor y es porque así ha querido hacerlo. Pero nuestro amor propio no lo vamos a lograr. Necesitamos empezar a amarnos más que a nosotros mismos. Y Jesús termina, pero yo todavía no termino. Jesús termina diciendo en el versículo 16, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, es decir, frutos como el amor, frutos como la bondad, frutos como la paciencia, como la fe, como la mansedumbre, el dominio propio. Y dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Y esto va a ser muy difícil de cumplir si nosotros nos seguimos amando con interés, tratando de ver primero por nuestro beneficio. ¿Y por qué Jesús insiste tanto en el amor? ¿Por qué Jesús no vino y dejó otro mandamiento? O sea, ¿por qué Jesús no me pide que mejor, no sé, ame más a los que no me roban la paz? O sea, ¿por qué Jesús nos pide esto? ¿Por qué Jesús insiste tanto en este amor? Y más adelante, aquí termino con el capítulo 15 y yo seguí leyendo los siguientes capítulos y precisamente en estos capítulos Jesús está a punto de ser llevado a la cruz, está a punto de ser arrestado y yo creo, después de reflexionar en esto, que eran las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Entonces, definitivamente había un sentido de urgencia en Jesús al decirles esto a sus discípulos. Jesús probablemente pues, no los iba a ver, no sabíamos que, bueno, en ese momento pues ellos no sabían qué iba a suceder, muchos se iban a alejar de Jesús después de que Él fuera arrestado. Entonces Jesús les da estas enseñanzas y definitivamente hay un sentido de urgencia. Y en el capítulo 17, antes de ser arrestado, Jesús hace una oración preciosa, una oración muy genuina y yo les invito a que la lean el capítulo 17 de Juan y hace esta oración que a mí me parece algo tan genuino y tan bonita. Y yo cuando estaba leyendo este capítulo, es que en realidad no estaba leyendo este capítulo, yo lo estaba escuchando, hay una opción de audiobiblia, y entonces yo lo estaba escuchando y pues obviamente está como que dramatizado, ¿no? Pero luego pues no estaba dramatizado, o sea, en realidad Jesús lo decía con un anhelo y con un ruego al Padre. Y dice en el versículo 11, bueno, Jesús antes de esto empieza a pedir varias cosas por sus discípulos para que se puedan mantener firmes ahora que Él no va a estar. Y en el versículo 11 dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como nosotros lo estamos. Y Jesús vuelve a enfatizar en este tema de la unidad a partir del versículo 20 en adelante. No te pido solo por estos discípulos, es decir, no te pido solo por los que están aquí en la segunda reunión del miércoles, te pido te pido por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que sean uno, es decir, amándonos los unos a los otros, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, permaneciendo en la vid, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora Jesús nos vuelve a hacer saber el por qué Él insiste en el amor y en la unidad entre los creyentes y sus discípulos. Y dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno.
yo estoy en ellos y tú estás en mí. Y me encanta este versículo porque es un ruego de Jesús al Padre, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esto es impresionante. Este ruego de Jesús nos hace saber que solo a través de la unidad en la iglesia, entre los hermanos, el mundo verdaderamente reconocerá que Él fue enviado para nuestra salvación. Si la iglesia está dividida en distintos pensamientos, si estamos llenos de resentimiento, si nos confrontamos, pero nos confrontamos con un odio y no con amor, nos criticamos y nos humillamos, para una persona va a ser muy difícil creer en el amor de Cristo. Hay personas que aquí nos visitan por primera vez y cada vez que una persona escucha el mensaje o escucha tantos mensajes, dice, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Quiénes están en lo correcto? Porque el problema es que nos atacamos los unos a los otros, en vez de confrontarnos con amor, en vez de incluso... Nosotros podemos leer en la Biblia que los discípulos tenían diferencia, pero el amor prevalecía en ellos. Y esto es lo que tiene que suceder con nosotros, iglesia, porque una persona que no ha conocido a Cristo necesita amor, y si no lo haya en nosotros por la falta de unidad, no le van a dar ganas de buscarlo en un grupo tan dividido. No digo que no vamos a tener problemas, porque los tenemos, somos bien diferentes. De verdad, aquí les confieso, mi hermana y yo somos el agua y el aceite. Los que están cerca de nosotros saben que somos bien diferentes, pero yo amo a mi hermana y ella me ama a mí. Y nos amamos porque somos familia, pero Cristo aquí nos está diciendo, no se amen solo porque son amigos o solamente porque son familia, sino porque son mis discípulos, porque son mis seguidores. Y podemos tener todos estos problemas, nos van a robar la paz un montón de veces, somos falibles, podemos cometer muchos errores, pero si nosotros nos amamos de la misma manera que Cristo nos ama, vamos a ver por encima de nuestro error y nos vamos a corregir en amor para seguir dando fruto. Como dice ahí, vamos a ser podados para que podamos seguir dando fruto. Cuando somos podados, yo creo, no estudié esto, pero yo creo que cuando algo se poda es para quitar lo que no sirve y pueda seguir creciendo. Entonces, lo mismo Jesús nos está diciendo, que tenemos que ser podados para seguir dando fruto. Entonces, pues nos vamos a podar entre nosotros, ¿no? Así como que... Pero lo vamos a hacer con amor, porque permanecemos en Cristo, porque permanecemos en la vida. Y últimamente yo he pensado, bueno, esta es como una reflexión acerca de, algo que he estado reflexionando en las últimas semanas, y últimamente yo he estado pensando mucho en el tema de los últimos tiempos que vamos a vivir como iglesia, la segunda venida de Cristo, porque iglesia, Cristo viene. Amén. ¿Y cuál es nuestro papel como iglesia para poder glorificar a Cristo en medio de un tiempo tan difícil, probablemente tan oscuro? Pero obviamente ese no es el final. La esperanza es que Cristo ya tiene la victoria ganada. Pero ¿cuál es nuestro papel como iglesia durante este tiempo? Y definitivamente la iglesia estará siendo perfeccionada para las bodas del Cordero, para que cuando venga Cristo la iglesia esté lista, como dice, sin mancha, limpia. Y tenemos que ser esa iglesia. La iglesia va a ser perseguida. En muchos países vemos gente que es perseguida a causa de su fe, pero el día de hoy en nuestro mismo país nosotros somos perseguidos por defender la verdad. Entonces, iglesia, vamos a padecer eso.
y cuál es nuestro papel durante un tiempo tan crucial y tan complicado. Como les decía en la predicación, la última vez que prediqué, yo siempre digo, yo no me quiero ir al infierno. Entonces, ¿cómo vamos a actuar como iglesia durante estos últimos tiempos? Definitivamente la iglesia, aunque sea perseguida espiritualmente, estará mejor que nunca, porque el regreso de Jesús está pronto, será muy gloriosa. Y para que nosotros podamos llegar a ser esa iglesia, debemos de comenzar a prepararnos para mantenernos firmes. ¿Y cómo me voy a mantener yo firme si no es tomado de la mano de mi hermano? Como iglesia nos vamos a mantener firmes. Esto es cuando uno esté sufriendo, el otro le va a estar ahí para poder ayudarlo. Y definitivamente yo creo que es algo que el Señor va a hacer en la iglesia, y no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias alrededor del mundo que conformamos su cuerpo, porque Jesús no puede actuar en un cuerpo dividido, en un cuerpo que no funciona. Y nosotros definitivamente vamos a requerir de amor y de unidad entre nosotros los creyentes para verdaderamente reflejar a Cristo y hacerle saber al mundo que estamos seguros de su regreso, que somos salvos y que Cristo viene por nosotros, como dice Jesús más adelante. Como dice Jesús en el versículo 24 de Juan, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esa es la forma en la que nosotros como iglesia vamos a actuar durante los últimos tiempos, durante la prueba, durante cualquier circunstancia. Y yo he llegado a reflexionar muchísimo y meditar acerca de esto. Era algo que antes a mí me provocaba miedo, porque yo decía, pues yo no quiero sufrir, ¿verdad? Yo no quiero ver a mis padres sufrir, yo no quiero pasar por ese tiempo, ya mejor llévanos, ¿no? Ahórranos el sufrimiento. Y a veces a mí este tema me daba miedo, pero mientras yo he pensado y he también meditado en la palabra acerca de esto, Dios ha traído una paz a mi corazón, porque hay una esperanza para la iglesia. Y esa es la esperanza a la que nosotros nos tenemos que aferrar en estos últimos tiempos. Pero si yo me quiero aferrar, primero tengo que permanecer en la vid, para que yo pueda mantenerme firme, arraigada, y pueda levantar a mi hermano si en algún momento mi hermano es dañado o si mi hermano sufre. Y me encantaría, de verdad, es algo que me ha llegado como a apasionar mucho, no como un tema de obsesión o de como místico o así como que supersticioso, no, para nada, pero si eso es una realidad, la iglesia tiene que estar preparada. Entonces yo he sentido que el Señor ha hablado este tema a mi vida, y yo creo que a muchas personas acerca de esto, con todo lo que estamos viviendo, para prepararnos como iglesia. Y les digo, me encantaría poder seguir profundizando en este tema con ustedes, pero bueno, en realidad este no es el tema es otro, es solamente una reflexión que yo he hecho de que tenemos que mantenernos unidos y firmes. Entonces, es más, tampoco quiero quemar el cartucho por si me vuelven a invitar a predicar. Entonces, ya cuando vuelva a predicar les comparto más acerca de esto. Ahí le dicen al pastor Paco, le mandan un mensaje y le dicen, pastor, nos dejó intrigados, póngala a predicar, ¿verdad? Entonces, más adelante espero poder tener la oportunidad de poder seguir compartiendo este tema, que creo que es un tema muy importante y de verdad es precioso, porque nos enseña una verdad y una perfección en Dios tan preciosa, y Dios nos hace partícipes de eso. De verdad somos privilegiados. Entonces, siguiendo con el tema, ya me lo termino. El enemigo, yo creo que el enemigo ha traído una falta de amor y división a la iglesia, porque sabe que esa es la mejor manera de impedir que el mundo conozca a Cristo. Jesús le rogó al Padre que sean tan unidos para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Trae desunidad para que el mundo no conozca a Cristo.
Nos esforzamos mucho en poder dar a conocer a Cristo a través de distintas formas, a través de libros, de música, campañas evangelísticas, obra social, pero no hay nada más eficaz que el amor y la unidad de su iglesia. Y cuando el mundo vea eso, va a creer en Jesús. No pensamos igual, tenemos problemas, tenemos errores, pero nos amamos. Y antes de yo pensar en mí y en mi beneficio, en mi propia justicia, pienso en el otro y en su bienestar. Yo con este mensaje no estoy tratando de hacer un mensaje como todo amor, todo paz, porque no es así. No es así como decir, cada quien haga lo suyo, no pasa nada, nos seguimos amando. No, iglesia, si alguien está haciendo algo mal, yo voy a ir a confrontarlo, pero lo voy a confrontar con amor. Y le voy a decir, tienes que ser podado en esto para que puedas seguir dando fruto. Tienes que dejarte ser podado por Dios. O si, por ejemplo, yo estoy teniendo un problema con una persona y esto no se soluciona, tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a poder solucionar en nuestro amor propio. Tenemos que solucionarlo con el amor de Cristo. Y entonces la gente conoce que Cristo es enviado, que Cristo fue enviado para nuestra salvación. Esta es la manera más eficaz de poder hacerlo. Como les digo, no es un tema de solapar todo. Es un tema de que a pesar de las diferencias, nos seguimos amando. Y nos seguimos amando con el amor de Cristo. Jesús, a través de todo esto, nos enseña 3 cosas. Nos enseña que amarnos a nosotros mismos, que el amor propio no es suficiente. Nos enseña que la ley en sí misma no es suficiente, porque la ley establece, la ley de Dios, la ley en el Antiguo Testamento establece, ámense como ustedes mismos, pero esto ya no es suficiente y por eso Jesús da un nuevo mandamiento. Necesitamos el amor de Cristo. Jesús también nos enseña que cuando Él dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros, es para establecer una diferencia entre el que es un hacedor de la ley y el que es un verdadero discípulo, entre el que solo sigue reglas y el que hace las cosas por amor. El primero, es decir, el hacedor de la ley, solo se alcanza a amar a sí mismo, pero el segundo, el que es un discípulo, ama como Cristo ama. Y si nosotros, iglesia, realmente queremos ganar al mundo, no podemos amarnos conforme al amor de la ley, que es amarse a sí mismo, sino más que a nosotros mismos. No podemos ganar el mundo con el amor propio. Tenemos que ganar al mundo con el amor de Cristo. Y ya para terminar, les platicaba en la primera reunión y me gustaría poder compartirles este ejemplo porque es algo que en ese momento vino a mi mente y creo que definitivamente está ligado a la enseñanza. Y hace algunos meses yo vi un documental, no sé si alguno de ustedes recuerdan, pues la verdad yo no me acordaba, hasta como que hace poco entendí la situación, y en el 2011 mataron a 2 estudiantes del Tecnológico. ¿Alguno de ustedes recuerda este suceso? Fue un suceso muy difícil, muy trágico, fue un suceso en donde eran estudiantes ejemplares, eran jóvenes llenos de aspiraciones, prácticamente los estaban financiando para una maestría, para un doctorado. Entonces definitivamente eran jóvenes ejemplares, y durante ese tiempo, durante la violencia que se vivía, los mataron por error. Pero en vez de reconocer que había sido un error, los incriminaron y pues decían que ellos eran personas malas, y en realidad eran personas sumamente buenas, sumamente ejemplares. Bueno, eran personas que estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Y en este documental es muy doloroso ver este documental porque pues uno ve a los padres y pues los padres se sienten les sigue doliendo tanto esta situación porque ellos dicen, son personas llenas de aspiraciones, de verdad, yo prefiero morirme
hubiera preferido morirme yo antes que mi hijo. Y estos dos jóvenes, en el documental se menciona que uno es cristiano, o que uno era cristiano, perdón, y otro era católico. Y en el documental te pasan la escena de las cámaras de seguridad que no captan el disparo, no captan pues esto, pero captan otra escena en donde los dos jóvenes oyen los disparos, van corriendo dentro de la universidad porque pues ahí estudiaban, para poder refugiarse, y a uno de ellos le disparan y pues él cae, ¿no? Cae al piso. Y entonces en el documental se ve cuando uno está corriendo y uno la libra. Y ya, o sea, ya estaba a punto de librar, y se voltea y se regresa. Y lo que te cuentan en este documental es que cuando él volteó y vio a su amigo tirado en el piso, se regresó por su amigo. Y la mamá de este joven dice, ahí él demostró el amor que sentía por su amigo. Y a mí esto pues me confrontó, y yo dije, qué impresionante historia, o sea, qué impresionante suceso, que uno ve el documental y dice, ¿por qué no te fuiste? Te hubieras regresado después, te hubieras escondido, y ya cuando se calma la cosa, regresas y lo ayudas, le hablas a la emergencia, o mientras a la ambulancia, o mientras te estás escondiendo, marcas, o sea, haces algo, pero huye, salva tu vida. Y este joven lo que hizo fue regresar por su amigo, y cuando regresa por su amigo, lo matan y le disparan, y él también cae. Y esto es algo tan impresionante, y nos hace como que nos da una impotencia. Y obviamente este suceso, por la forma en la que se trató, generó mucha indignación en la comunidad estudiantil de la universidad. Entonces empezaron a hacer como organizaciones para poder exigir justicia, y bueno, suceden varias cosas, pero una de las cosas que hicieron para conmemorar este hecho es que cerca de la entrada donde ellos murieron, hay como una especie de retorno. Yo nunca lo había visto, normalmente no paso por ahí, pero pues una vez ya lo vi detenidamente. Y cerca o sea, haz de cuenta que está aquí la entrada y aquí está el retorno, entonces pues uno lo alcanza a ver. Y en esta pared pintaron los rostros de estos dos jóvenes, y pusieron el versículo que dice: no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. A mí eso me dolió, me destruyó. Fue algo tan impactante que en esa pared están los rostros de dos jóvenes, y te dice que uno de ellos amó con el amor de Cristo y dio la vida por su amigo. Y iglesia, esto es impresionante. Y sabes, a veces es más difícil dar la vida por alguien a quien no consideramos amigo, a quien tal vez, pues imagínense, dar la vida por el que le roba la paz. Eso es difícil. En nuestras propias fuerzas no lo lograríamos. Y si nosotros no tenemos esta capacidad de amar como Cristo, entonces tal vez no estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Y si nosotros queremos permanecer en Jesús, en la vid verdadera, yo tengo que recordar su mandato. Tenemos que recordar su mandato, que separados de Él no podemos amar.